Dios les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Vamos a ver Romanos 12. Amén. We're going to Nos be quedamos. looking at Romans 12. Hoy le vamos a dar un descanso a nuestra pastora que andaba de viaje y acaba de llegar, casi recién llegada. Entonces decidió ella darse un descanso porque andaba ministrando. Amén. Entonces, hermanos, vamos a Romanos capítulo 12. ¿Tienen toda su Biblia abierta? Let's Amen. open up our Bibles to Romans 12. Vamos a orar, hermanos. Amén. Let us pray. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora por la bendición que nos das de estar reunidos delante de ti. Queremos pedirte que tu palabra nos hable en esta noche. Queremos pedirte que podamos ser sensibles a tu palabra para que ella pueda penetrar en nosotros y hacer una obra de transformación dentro de nosotros, Padre. Pongo la vida de mis hermanos y la mía en tus manos. Háblanos, Señor, y que nuestro espíritu esté dispuesto a recibir lo que tú tienes de parte de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, pueden tomar sus lugares. You may be seated. Hermanos, Romanos 12 es un capítulo clave dentro de la epístola a los romanos. Romans 12 is a key chapter in the book of Romans. Después de que Pablo expuso toda la doctrina en los capítulos del 1 al 11, After Paul exposed all the doctrine from Romans chapter 1 to 11, donde nos habló acerca de la justificación por la fe, la gracia, where he talks about justification by faith, grace, la elección, the election, sus misericordias. God's mercies. Ahora en el capítulo 12, In Romans 12, Pablo nos exhorta Paul is exhorting us a practicar lo que aprendimos de los capítulos 1 al 11. to practice what we've learned in chapters 1 through 11. Amén. Es una exhortación a la práctica de nuestros deberes cristianos. It is a calling to practice our Christian duties. Ya vimos doctrina, ahora vamos a ver la práctica. We already saw the doctrine, now we're turning into practice. Vámonos, hermanos, ahí a Romanos 12 del 1 al 2. Let's go to Romans 12, verses 1 and 2. Tengo nueva traducción viviente, amén. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada, porque esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer cuál es la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may be discerned what is the will of God, what is good, acceptable, and perfect. Hermanos, en los versículos del 1 al 2, Pablo nos está hablando de dedicar nuestra vida, nuestro cuerpo por entero a Dios. In verses 1 and 2, Paul is calling us to present our bodies completely to God. Él nos dice, así que, He says, therefore, or I am, como ya expuse toda la doctrina del 1 al 11, like in already exposed all the doctrine in chapters 1 through 11, ahora, hermanos, now, brothers, se está dirigiendo a los creyentes, llamándonos hermanos. he's appealing to us as Christians by calling us brothers. Nos está diciendo, os ruego. He's saying, I appeal. Pablo, el gran apóstol, se está dirigiendo a nosotros diciéndoles, os ruego. Paul, the great apostle, is talking to us by saying, I appeal or I beg you Por las misericordias de Dios, by the mercies of God que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. to present our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Hermanos, ¿a qué se está refiriendo Pablo con esto? So what is Paul talking about? Él nos está diciendo, ya tienen un entendimiento de todas las misericordias de Dios reflejadas desde el capítulo 1 al 11. Paul is saying, now you know the grace or the mercies of God, which we talked about in chapters 1 through 11.
Una vez más que entendemos las misericordias de Dios, es irracional que no nos entreguemos por completo a Dios, que es lo que Pablo nos está exhortando. Once we understand God's mercies, then it is not rational for us not to present our bodies, as Paul is saying. ¿Cuáles son esas misericordias que vimos en el capítulo 1 al 11? What are the mercies that we saw or that we talked about in chapters 1 through 11? La justificación, Justification, la adopción como hijos suyos, adoption as his children, el vivir bajo la gracia y no más sobre la ley, living by the grace and not by the law, el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, the Holy Spirit living within us, promesas de ayuda en medio de la aflicción, promises of help in time of need, nuestra regeneración, our regeneration, la confianza en su fidelidad trusting in his faithfulness, y la certeza en su gloria venidera. and the certainty of his coming glory. Esas y más son las misericordias que son expuestas del capítulo 1 al 11. Those plus others are what's exposed, the mercies that are exposed in chapters 1 through 11. Y a la luz de esas misericordias pasadas, presentes y futuras, And in light of those mercies, past, present, and future, Pablo nos ruega presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Paul is begging us to present our bodies as a living sacrifice. No debe ser un deber para nosotros. It shouldn't be a duty. No debemos hacerlo por miedo, We shouldn't do it out of fear, sino debemos hacerlo en respuesta a las misericordias de Dios para nuestra vida, hermanos. but we should do it as a response to God's mercies in our lives. Es lo que Pablo nos está diciendo. That's what Paul is saying. Hermanos, dice la palabra de Dios que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. The Bible says that God's mercies are new every morning. No solo las misericordias que yo les acabo de leer, que vimos en los capítulos 1 al 11, sino las que recibimos cada día. Amén. Not only the mercies that I talked about or that we talked about in chapters 1 through 11, but others that we receive every day. Cuando hablamos de sacrificio vivo, hermanos, When we talk about a living sacrifice, cuando los judíos oían de sacrificio, when the Jews would hear about the sacrifice, ellos pensaban inmediatamente en tres cosas: they automatically thought of three things. en un templo, In a temple, a en un church, sacerdote in a priest, y en un animal. and an animal. Estos tres elementos eran indispensables para la adoración en el antiguo pacto. These three elements were the requirements of the law in the Old Testament. En el antiguo pacto no podía haber adoración sin templo, sin sacerdote y sin sacrificio. In the Old Testament, in the Old Pact, there could be no worship without a temple, a sacrifice, and a priest. Ya en el Nuevo Testamento, hermanos, In the New Testament, esos tres elementos lo cubre nuestro Señor Jesús. those three elements are covered by Jesus. Él es el templo. He is our temple. Cuando dijo, destruirán este templo, pero a los 3 días lo levantaré. When he said, you will destroy this temple, but in 3 days I will raise it up. Él estaba hablando de su cuerpo. He was talking about his own body. Él es el sacerdote y es el sacrificio del altar. He is the priest and the offering at the altar. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Hermano, y debido a nuestra unión con Cristo, And because of the union that we have with Christ, ahora también nosotros somos el templo de Dios. now we are also a temple of God. Somos una nación de sacerdotes We are a nation of priests, y somos un sacrificio. and we are his sacrifice. Quisiera que fueran a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Let's go to First Primera de Peter Pedro chapter 2, 2, 4 y 5. verses 2 and 5. Si nos pueden ayudar, dice la palabra de Dios así: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 2, 4 y 5, versículo 4 y 5. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in the gloomy dungeons to be held for judgment, if he not spared, okay. If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others, if he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes,
and made them an example of what is. Ok, me estoy confundida con la cita, pero en esta cita, hermanos, primera de Pedro, no sé si yo la tengo mal, ahí nos dice ser edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios aceptables a Dios. Amén. Ahora, ese sacrificio ya no tiene que ver con el perdón de pecados. Now that sacrifice no longer has to do with the forgiveness of sin. Ese sacrificio tiene que ver con nuestra consagración a Dios. That sacrifice has to be with our giving ourselves to God. Tiene que ver con nuestra entrega total a Dios. It has to be with us giving ourselves totally to God. Por las misericordias que Él ha derramado sobre nuestra vida. By the mercies that He has given in our lives. Está hablando de nuestra santificación para Dios, hermanos. It is talking about our sanctification towards God. Es la entrega de todo nuestro ser. It is the giving of our whole body. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? How many of you can say amen to this? Es cuando hablamos nuestro culto racional, es nuestra adoración a Él. When we talk about being a rational service, it's about our sacrifice to Him. Es el culto que ahora nosotros rendimos a Él. It is a service that we now give to Him. La presentación, hermanos, la entrega de nuestros cuerpos incluye todo nuestro ser. Amén. The giving of our body includes all of our being. Todo está en este cuerpo, hermano. Nos movemos por este cuerpo, pensamos por este cuerpo, tomamos decisiones con este cuerpo. Everything's in this body. We make decisions, we think, and we give through this body. Y el Señor, Pablo nos está exhortando a entregar todo nuestro cuerpo en sacrificio al Señor. And Paul is exhorting us to give all of our body as a sacrifice to God. A entregar nuestro cuerpo en adoración a Dios. To give our body in worship to God. Hermanos, adorar no consiste en solamente venir el domingo. Worship doesn't only mean coming to church on a Sunday. Levantar mis manos y cantar. Just lifting our hands and singing. La verdadera adoración es una entrega total de mi ser para la gloria de Dios. True worship is the giving of ourselves completely to God. Adorar a Dios Worshiping God es convertir un acto de adoración is to turn an act of worship a través de todo lo que hago con mi cuerpo. In everything that we do with our body. Ese es el sacrificio vivo. That is a living sacrifice. Amén. Amen. Pablo está diciendo que debemos entregarnos por entero Paul is saying that we should give ourselves completely al servicio de Dios to God's service en un acto de adoración. in an act of worship. Que nuestra vida, nuestra manera de vivir refleje que somos adoradores. That the way we live reflect that we are worshipers. De eso nos está hablando Pablo. That's what Paul is talking about. Y a diferencia, hermanos, de los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, And in difference about the sacrifices that were made in the Old Testament, el animal moría. the animal died. A diferencia de hoy, As in contrast to está today, diciendo presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo. it says to give ourselves as a living sacrifice. Que vivamos, That we live. que reflejamos que estamos vivos That we reflect that we are alive al mundo, to the a world, nuestra congregación, to our congregation, a nuestras familias, to our families, como un acto de adoración a nuestro Dios. as an act of worship to our God. Esto nos está hablando, hermanos, de consagrar nuestra vida diariamente, This is talking about our sanctifying our lives on a daily basis. de vivir cada día como una ofrenda para Dios, To live our lives every day as an offering to God. rendir mis decisiones, To surrender my decisions, mis emociones, my emotions, mis deseos my wishes, y mis acciones and my actions a su voluntad. to His will. Bueno, ¿y cómo lo voy a lograr, hermano? And how am I going to do this? ¿Qué nos dice Pablo? No os conforméis a este siglo. What Amén. does Paul say? He said, do not be conformed to this world. Pablo nos está llamando a no conformarnos al sistema de valores por el cual se rige este mundo. Paul is saying that do not be conformed to the rigid ways of this world. No te ajustes a los valores del materialismo, Do not adjust yourself to the materialistic ways, del egoísmo,
being egotistical, del individualismo, being an individual, del relatismo, being relative. sino Pablo nos está diciendo, transformaos. But Paul is saying, be transformed. Hermanos, dejémonos transformar We should allow ourselves to be transformed por medio de la renovación de nuestra mente, by the renewal of our mind a través de la palabra de Dios through God's word y de nuestra oración, nuestra comunión con Él. and by our prayer, our relationship with Him. Hermanos, la palabra transformación viene de metamorfosis. The word transformation comes from the word metamorphosis. Tiene que haber en nosotros una transformación interna y espiritual There has to be an internal and spiritual transformation que se logra por medio del Espíritu y de la palabra. that is made possible by the word and the spirit. Segunda los Corintios 3:18 dice, 2 Corinthians 3:18 says, por lo tanto, mirando a cara descubierta, therefore, by seeing face to face, como un espejo la gloria del Señor, with unveiled faces contemplate the Lord's glory, somos transformados de gloria en gloria are being transformed into His image, en la misma imagen como por el Espíritu. which comes from the Lord who is the Spirit. Hermanos, para Pablo, To Paul, la transformación y la renovación de nuestras mentes transformation of our minds suceden mientras vemos el rostro de Dios happens when we see the face of God, pasando tiempo en su gloria. spending time in His glory. Esa transformación de nuestro ser va a venir de la relación que nosotros tenemos con Él. That transformation will come based on the relationship that we have with Him. Amén. Entonces tenemos que presentarnos como una entrega total a Dios y dejarnos ser transformados por Él. That we need to be transformed by presenting ourselves to Him and allowing ourselves to be changed by Him. Esta es la primera parte en la que se divide Romanos 12. That's the first part of Romans 12. Vamos con la segunda parte del versículo 3 al 8. We're going to go to the next part, which is verses 3 to 8. Dice la palabra, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les ha dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos los unos a los otros. Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concebido. Si tu don es servir a otros, sírveles bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. For by the grace given to me, I say to everyone among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith that God has assigned. For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members of one another. Having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy, in proportion to our faith. If service, in our serving. The one who teaches, in his teaching. The one who exhorts, in his exhortation. To the one who contributes, in generosity. To the one who leads, with zeal. And to the one who does acts of mercy, with cheerfulness. Amén. Aquí Pablo nos está hablando de humildad y servicio en el cuerpo de Cristo. So here Paul is talking to us about service and humility in the body of Christ. Pablo nos está hablando a pensar con sobriedad acerca de nosotros mismos, Paul is asking us to think in a sober way about ourselves
y a usar nuestros dones espirituales para la edificación del cuerpo de Cristo. and to use our spiritual gifts for the edification of the body of Christ. Estos dones, hermanos, que ya nacimos con ellos These are gifts that we are born with y que Dios nos los dio para la edificación de su iglesia. and that God gave them to us for the edification of His church. Primero, Pablo, hermanos, enfatiza en la humildad de nuestra autopercepción. First, Paul talks about being humble in the way we perceive ourselves. No tengas más concepto de sí que el que debes de tener. Do not think more highly of yourself than you should. No se crean superiores a los demás. Don't think that you're superior to others. No se comparen constantemente. Don't compare yourselves constantly. Hermanos, cada creyente tiene un lugar y una función dentro de la iglesia. Every believer has a place and a function inside the church Porque somos el cuerpo de Cristo. because we are the body of Christ. Ahí, hermanos, Pablo nos está animando a pensar con respeto de nosotros mismos y de otros. So here, Paul is asking us to think respectfully about ourselves and others, A no estimarnos demasiado como lo hacemos los humanos. to not to think too highly of ourselves like we tend to do. Hermanos, tenemos tendencia como humanos a siempre querer quedar bien delante de otros. We have the tendency as human to try to be in good standing in front of others. Somos el yo. It's the I. ¿Amén? ¿Amén o no amén? ¿Amén? Siempre, hermanos, el yo está presente en nuestra vida. The I is always present in our lives. Queremos que la demás gente nos vea como personas que no cometemos errores. We want people to see us as people who don't make mistakes. El yo siempre está en nuestra boca. The I is always in our mouth. El yo, ¿verdad? Yo hice, I did. yo oro, I pray. oh, yo fundé una iglesia, I started a church. yo evangelizo, I evangelize. oh, yo enseño, I teach. yo sirvo, I serve. yo ayuno. I fast. ¿Cuánto no hablamos de nosotros mismos, verdad? We tend to speak a lot about ourselves. Uno de los más grandes ejemplos respecto a esto es la vida del apóstol Pablo, hermanos. One of the greatest examples of this is the life of the Apostle Paul. Hermanos, si tenemos la capacidad especial para servir a otros, And if we have the capacity to serve others, es por la pura gracia de Dios. it's because of the grace of God. Porque Él depositó esos dones en nosotros. Because He placed those gifts in us. La palabra de Dios dice ahí en Corintios, ¿por qué? Question. In Corinthians it says, why? ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? What do you have that you have not received? Y si lo recibiste, And if you received it, ¿por qué te glorías why do you glorify yourself? como si no lo hubieras recibido? As if you hadn't received it. Es por la gracia de Dios. It is Amén. by the grace of God. Y Pablo quiere que tengamos bien definido esto en nuestra vida And Paul wants us to have this really well defined in our life para que no nos gane el ego. so that the ego doesn't win. Pablo dice, Paul says, en virtud de la gracia que me ha sido dada, in virtue of the grace that has been given to me, ser apóstol, be an apostle, una gracia que me fue dada aún de ser un perseguidor. a gift that was given to me even though I was a persecutor, Él se llama a mí mismo como un abortivo. being like an aborted one. Y en Efesios 3:8 él dice, And Ephesians 3:8 he says, yo soy el más pequeño I am the smallest or the del least. más pequeño de todos los santos. I am the least of all the saints. Este hombre con gran trayectoria, él se dice a él el más pequeño. This man with his great trajectory, he counts himself the least of these. No se engrandece. He doesn't make himself No dice great. yo fundé He iglesias. doesn't say Fue un misionero pionero. I created churches. I was a missionary. Él dice yo soy el más pequeño. He said, I am the least. Y él dice mi autoridad apostólica And he says, my authority as an me ha apostle sido dada por gracia. has been given to me by Él nos grace. dice que no pensemos más alto de nosotros que lo que debemos de pensar. He says not to think of ourselves more highly
than we ought to think of ourselves. Y esto aplica para todos, hermanos. And this applies to everyone. Pastores, Pastors, diáconos, deacons, líderes, leaders, maestros, teachers, miembros. members. Todos tenemos que tener cuidado con eso. All of us need to be careful with this. Dentro de estos mismos versículos, Within these same verses, Él nos habla acerca de precisamente de esos dones, he talks about these gifts de ponerlos al servicio de la iglesia. to put them in the church's service. Pablo nos está hablando no solo ahora a pensar de mí mismo, Paul is asking us not to think of ourselves, sino a pensar, a pensar en los miembros del cuerpo de Cristo. but to think of the members of the body of Christ. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros, The body of Christ has a lot of members, como ya lo leímos, as we have read, cada uno con una función diferente, everyone with a different function, lo que sugiere which tells us unidad en la diversidad. unity in the diversity. Que seamos unidos en la diversidad de dones que todos To tenemos be united in the diversity of gifts that we have. y que los usemos en un común And we use it for a common cause, para edificar la iglesia. which is to edify the church. Hermanos, todos tenemos talentos y dones dados por Dios. All of us have talents and gifts that have been given by God. Ahí Pablo nos está dando una lista. Paul is giving us a list, Nos está hablando del don de profecía, talking about prophecy, servicio, service, enseñanza, teaching, exhortación, exhorting, generosidad, generosity, liderazgo, leadership, misericordia. mercy. Y nos dice que estos dones deben de ejercerse con diligencia y con sinceridad. Yeah, he tells us that we should use this, exercise these gifts with generosity. No me voy a enfocar mucho en explicar los dones porque nos tomaría mucho tiempo. We're not going to go too much into explaining the gifts because it would take us a lot of time. Lo que quiero que nos quede claro What I want us to be clear es apreciar la diversidad de dones que hay en la iglesia. is to appreciate the diversity of gifts that are within the church, Que podamos celebrar y respetar that we can celebrate and respect el rol que cada uno de nosotros tenemos dentro del cuerpo de Cristo. the role that each one of us has in the body of Christ. Hermanos, todos somos necesarios para la edificación. All of us are needed, are useful to edify the church. Todos somos necesarios, amén. We are all necessary Servir con alegría, to serve with gladness donde Dios nos ha puesto, where God has placed us, echando a andar esos dones que Él nos ha dado, esos talentos using those gifts that He has given us en mi iglesia, in my church, en mi comunidad. in my community. Y quizás, hermanos, hay dones que no son muy visibles. And maybe there's gifts that are not very visible. Pero si tú estás cumpliendo con ellos, But if you are being true to them, valen igual que ahorita que estoy predicando. it's the same thing as right now that I'm Porque preaching. tú estás poniendo al servicio el don que Él ha puesto sobre ti. Because you are exercising the gift that He has given to you. Ahí también en Primera los Corintios nos dice que a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Right there in Corinthians, it says that we have all given spiritual gifts to be able to help each other. Hermano, cumple con la función específica que Dios te ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Work with a specific function that God has given you within the body of Es de Christ. lo que Pablo nos está hablando. That's what Paul is talking to us Te about. necesitamos. That we need to Sirve a través de tus dones serve within your gifts y honra los dones de los demás. and honor the gifts that others have. A veces queremos que los hermanos tengan el don que tengo yo Sometimes we want that our brothers have the same gift that y lo I have. criticamos porque no hace como yo. And we criticize them when they don't do the things that Claro we que no va a do. ser como yo porque él tiene un don diferente. Of course he's not going to do the same because he has his own gift. Pablo nos está exhortando a honrar los dones de los demás. Paul is exhorting us to honor the gifts that others have. Hermanos, los dones que Dios te ha dado no son para ti, son para la iglesia. The gifts that God has given you, they're not for you, they're for the church. Tus dones son nuestros. Your gifts
are ours. Dios no te los ha dado a ti. God didn't give them to you. Te los ha puesto en ti para la iglesia. He has given them to you for the church. Y es lo que Pablo nos quiere enseñar en esta carta. And that's what Paul is trying to teach us in this letter. Amén. Por lo tanto, Therefore, todos tenemos la obligación we all have the duty de poner nuestros dones to put our gifts para el servicio de los demás. for the service of others. Si no lo estás haciendo, If you are not doing it, no estás cumpliendo con lo que la palabra de Dios nos está exhortando en esta noche. you are not doing what the Word of God is telling us tonight. Ahora, hermanos, vamos a la tercera parte Now let's go to the third de esta part. epístola que nos habla acerca de amar a los demás con un amor sincero. Let's go to the next part, which talks about loving others with true love. Vamos a leer del 9 en adelante. We're Amén. going to read from 9 on. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense los unos a los otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen por necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quien los persigan. No los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que les bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloran con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las escrituras, yo tomaré venganza. Yo les haré pagar lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Amén. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Rejoice in hope. Be patient in tribulation. Be constant in prayer. Contribute to the needs of the saints and seek to show hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Rejoice with those who rejoice and weep with those who weep. Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight. Repay no one evil for evil, but give thought to what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peacefully with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink, for by doing so you will heap burning coals on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Amén. Hermanos, aquí Pablo nos está presentando una serie de mandatos sobre cómo los cristianos debemos tratarnos entre sí y también cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Here, Paul is talking about how we should be treating one another as Christians and also how we should be treating our enemies. En el versículo 13 nos dice que nuestro amor debe ser un amor sincero en la comunidad cristiana. In verse 13, it says that our love should be a genuine love in the Christian community. Un amor que sea sin fingimiento.
A love that is not false. Un amor que debe ser genuino. A genuine love. Pablo nos hace ver en este capítulo Paul makes us see in this chapter que esa dedicación de todo nuestro ser que vimos en el versículo 1 y 2 that whole dedication of our being, which we saw in verse 1 and 2, debe manifestarse a través del amor a nuestros hermanos en la fe. it should be shown through the acts of love with our brothers in the faith. Si yo me estoy presentando como un sacrificio vivo y agradable y santo delante de Dios, If I'm presenting myself as a living, holy sacrifice before the Lord, una de las primeras características que me debe distinguir one of the first characteristics which should distinguish me es por el amor a mis hermanos. is with the love that I have for my brothers. Hermanos, somos un cuerpo, We are a body. somos una familia. We are a family. No podemos desconectar nuestro amor y nuestra devoción por Dios We cannot disconnect our love and our affection for God a no amar a nuestros hermanos. by not loving our brothers. Yo oro, yo leo la Biblia, pero a mí que no me hable el hermano fulanito, I can pray, I can read the Bible, but I don't want the brother to talk to me porque no lo paso, porque no me cae bien. because I just don't like him. Eso no va conforme a la escritura. Amén. That doesn't go according to the word. Tenemos que amarnos con un amor que no tiene hipocresía. We need to love ourselves with a love without hypocrisy. Hermanos, es muy bonito tener una familia espiritual. It's beautiful to have a spiritual family. No sé si porque estoy en mi perimenopausia, I don't know if it's because I'm in my pre-menopausal, pero todo este año he valorado mucho el tener una iglesia, but I have truly valued what it is to have a church, el tener una familia espiritual aquí, to have a spiritual family here, el tener un apoyo entre las hermanas que nos ayudamos, oramos unas por otras, nos damos palabras de ánimo. to have that support between the sisters because we pray for one another, we give others words of encouragement. Es tan hermoso tener una familia. It's so beautiful to have this type Amén. of family. Y el Señor nos está aquí diciendo, ámense genuinamente. And here, the Lord is telling us to truly love one another. Nuestro amor a los hermanos es la evidencia de nuestro amor por Dios. Our love for our brothers is the proof that we love God. Ahí en Primera de Juan capítulo 4 nos dice, In 1 John chapter 4, amados, amémonos los unos a los otros, beloved, let us love one another porque el amor es de Dios. because God, El love amor is of God. y todo el que ama And everyone that loves es nacido de Dios is born of God y conoce a Dios. and knows God. Y el que no ama And the one who doesn't love no ha conocido a Dios, does not know God porque Dios es el amor. because God is love. Dios es el amor. God is love. Y si tú lo conoces, And if you know Him, se tiene que ver manifiesto en tu vida. He has to be Amén. manifested in your life. Y un poquito más adelante, ahí en Primera de Juan, And a bit further down in 1 John, él nos dice, and he tells us, si alguno dice que yo amo a Dios if someone says that I love God y aborrece a su hermano, and he hates his brother, es mentiroso. he is a lying. Porque el que no ama a su hermano, Because the one who doesn't a love his quien ha brother, visto, who has sinned, no puede amar a Dios cannot love God a quien no ha visto. because he has not seen God. Y este mandamiento tenemos, And this is the commandment that we have. del que ama a Dios, He who loves God ama a su hermano. loves his brother. Hermano, esto es como una cadena, como un eslabón, amén. It's like a chain. Es el amor de Dios por nosotros primeramente, It's the love of God for us cuando no merecíamos, when we didn't deserve cuando it, estábamos perdidos, when we were lost, cuando éramos pecadores. when we were sinners. Él decidió amarnos He decided to love us. y derramó todas esas misericordias sobre nosotros. And he poured all those mercies on us. Ahora, por ese amor, Now, because of that love, en respuesta a ese tan grande amor, in an answer to that love, ahora nosotros lo amamos. now we love him. Y ahora la tercer eslabón es nuestro amor por nuestros hermanos. And that third link is our love for our brothers. El amor de Dios, The love of God, mi amor por Dios, my love for mi God, amor por los hermanos. my love Amén. for the brothers. Hermano,
Esto no se puede lograr con nuestras propias fuerzas. Amén. But we can do this with just our power. El amor que Pablo está describiendo aquí no es de este mundo. The love that Paul is describing here does not belong in this Es world. un amor sobrenatural. It is a supernatural love. Y es en la comunión y la dependencia de Cristo And that's a dependence on Christ que nosotros podemos desarrollar su carácter, that we can develop his character incluyendo teniendo ese amor genuino los unos por los to otros. include having that genuine love for one another. Por eso es la importancia de permanecer en Él. That's why it's so important that we remain in him. Hermanos, este pasaje, yo no quiero que nos confundamos. In this passage, I don't want us to get confused. Este pasaje no es para evaluar el amor de otros, This is not to evaluate someone else's love, sino para preguntarnos a nosotros mismos but it is to ask ourselves, cómo está siendo manifiesto el amor de Dios en mi vida para con otros. how is God's love manifested in my life towards others? Porque es muy fácil decir, agarrar estos textos bíblicos, sacarlos fuera de contexto y decir, el pastor no me ama ni me saludó. Because it's easy to El take this, líder no me ama ni me saludó. because it's easy to take these verses out of context because we say, oh, the pastor or the leader didn't say hi to me, so he doesn't love me. Pero ¿qué es para preguntarnos? ¿Se está haciendo manifiesto el amor en mí hacia otros? But it's for us to question ourselves if our love is being manifested towards Está others. buena la exhortación de Pablo, ¿verdad, This is a hermanos? good exhortation, right? Hermanos, sin la gracia, Without grace, sin el Espíritu Santo, without the Holy Spirit, es ser imposible instrumentos del amor de Dios. it is impossible to be instruments of the love Pablo of God. nos exhorta a un amor sincero y no fingido Paul is exhorting us to have a sincere life that's not fake por los hermanos en la fe. for our brothers in the faith. Para terminar, hermanos, To finish, Pablo también nos habla ahí acerca del amor a los enemigos Paul is also talking to us about loving our enemies y la actitud que debemos de tener ante ellos. and the attitude that we should have in front of them. ¿Cómo debemos reaccionar a la gente de este mundo cuando somos agraviados, ofendidos y lastimados? How should we respond when the people of this world attack us and grieve us? Bendecir a los que os persiguen. We should bless those that are persecuting us. Es una actitud, hermanos, contracultural That is a behavior that is counterculture, que refleja el amor de Cristo. but that reflects the love of Christ. No paguéis mal por mal, Do not pay evil for evil. llamando a no tener venganza personal. That's talking about not having personal revenge. Vean, nos dice que si es posible, It's telling us that if at all en cuanto possible, dependa de nosotros, as far as it depends on us, debemos de estar en paz con todos los hombres. Amén. we should have a peace with everyone. Y nos dice, nos cierra con una exhortación final que nos dice que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. And it finishes by saying, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Nos dice que resistamos, hermanos, el deseo de venganza, It's telling us to resist the urge to take revenge, que confiemos que Él es justo to trust that God is just, y que Él se va a encargar. and that Amén. He will take care of things. Hermanos, ahí en Mateo 5 In Matthew 5, se nos dice también amar a nuestros enemigos, it tells us to love our neighbors, bendecir a los que nos maldicen, bless those who persecute us, hacer bien a los que os aborrecen, do good to those who desire evil on us, orar por los que os ultrajan y os persiguen. pray for those that persecute you. Hermanos, ambos versículos, Mateo y Romanos, Both verses in Matthew and Romans, nos dice que vamos a tener enemigos. it tells us that we're going to have Amén. enemies. Hermanos, nos dice que vamos a ser aborrecidos. It tells us that we're going to be hated. Nos dice que vamos a ser It maldecidos, tells us that we're going to be cursed, ultrajados, not treated right, maltratados y perseguidos. and persecuted. Que vamos a ser vituperiados como cristianos. That we're going to be lied about as Christians. Hermanos, y quizás mucho lo experimentamos And many of us may have experienced en it nuestro trabajo, in our jobs. porque hablamos de nuestra fe, nos hacen a un lado, Because we talk about our nos faith, they push desprecian, us aside, no they nos don't toman like en us, cuenta. they don't take us under consideration. Nuestra familia que es inconversa, ¿verdad? Ya no nos invita, no nos hablan, no nos toman en cuenta. Our family who may not be Christian, they push us to the side, they don't take us into consideration, they don't invite us.
¿Cómo reaccionar a esto, hermanos? And how should we react to this? Dice Pablo, nunca devolviendo mal por mal. How do we react? Paul says, do not pay evil with evil Bajo ninguna circunstancia. under any circumstance. Nunca, hermanos, es nunca. Amén. Never is never. Hermanos, si nuestro cuerpo, nuestra naturaleza pecaminosa tiende a querer vengarse, reaccionar cuando nos lastiman, cuando nos hieren. And our human nature is to want to take revenge when people hurt us. Y a veces usamos hasta cosas muy creativas para vengarnos, And sometimes we use very creative things to take revenge tratando como de que no se vea como una venganza. because we don't want it to look like revenge. A veces regresamos los insultos, Sometimes we return the insults. a veces somos irónicos con comentarios, Sometimes we're ironic in the way we respond. a veces los silencios incómodos, ya no les hablamos, no les volvemos a dirigir la palabra. Sometimes being too quiet makes them uncomfortable. We A don't talk veces, to them. a veces miradas, esas dices que miradas que matan, Sometimes the way we look at them. a veces con gestos de desprecio. Sometimes our ¿verdad? facial expressions Cuando that hacen, show hate. A veces con chisme, queriendo diciéndole a todo el mundo para que quede mal esa persona Sometimes por by- lo que me hizo. Sometimes gossiping about them so that other people don't like them because of what they said or did to us. La murmuración, ¿verdad? No nos quedamos callados, vamos y decimos a todo el mundo lo que nos hicieron. Sometimes we gossip and we tell others what they did to us. O a veces hasta desear que esta persona reciba un mal o un daño. Or sometimes even wishing and hoping that something bad happens to them. Queremos que la persona se sienta mal por lo que nos ha hecho. We want that person to feel bad because of what they did to us. Pero eso no es lo que Dios nos dice que debemos hacer, But hermanos. that's not what God says that we should be Amén. doing. Nunca debemos tomar venganza por nosotros mismos. We should never take revenge upon ourselves. Ahora, hermana Judy, pero ¿cómo impido yo que mi corazón se llene de amargura cuando alguien me ha maltratado? But how should I stop from my heart being bitter when someone has done something bad to me? Recuerda el evangelio, hermano. Remember the gospel. Recuerda las misericordias de Dios para contigo. Remember God's mercies towards you. Recuerda todo lo que Él ha hecho para perdonar nuestra vida. Remember everything that He has done to forgive our lives. Todo lo que Él hizo para reconciliarnos con Dios. Everything that He did so that we could be reconciled with God. Pablo dice, os ruego por las misericordias, Paul is saying, I'm begging you because of God's mercies que nadie pague mal por mal. that no one pays evil with evil. Hermano, nunca va a existir un ser humano que peque contra ti There will not be a person who will sin against you más de lo que tú has pecado en contra de Dios. more than what you have sinned against God. Y aún así, And even with that, Dios decidió amarte, God decided to love you, tener misericordia de ti. have mercy on you. Cuando éramos pecadores, impíos y enemigos de Él, When we were sinners and His enemies, Él decidió amarnos He decided to love us hasta entregar lo más preciado que era la vida de su Hijo. to the point that He gave the most precious thing, the life of His Son. ¿De verdad hay una ofensa que tú no puedas pasar por alto? Is there really an offense or something that you cannot forgive? La respuesta es amar a nuestros enemigos The answer is to love our enemies como Dios nos ha amado a nosotros cuando estábamos enemistados con Él. the way God has loved us when we were still His enemies. ¿Y cómo lo logramos? Descansando en la justicia de Dios. And how do we do this? By resting in God's justice. Lo que Dios nos prohíbe aquí es tomar la justicia por nuestras propias manos. What God is prohibiting here is for us to take justice into our own hands. Cuando nosotros lo hacemos, When we do it, cuando hacemos muecas, caras, chismes, murmuraciones, cuando le dejamos de hablar, cuando hacemos todas esas cosas que no parecen venganza, pero que sí son venganza, when we make faces, we lie, Amen. we talk about them, we do all these things that apparently are not vengeful, but they are. nosotros no le estamos dejando lugar a la ira de Dios. We are not giving a space for God's wrath. Dios dice ahí, mía es la venganza. It says right there that mine is the- Hermanos, the- eso the le pertenece justice. a Él y solamente a Él. Amén. That only belongs to Him. Cuando tomamos venganza por nosotros mismos, When we take vengeance
ourselves, ponemos en duda la justicia de Dios. we put in doubt God's ability to do justice. En su momento, si confiamos en la justicia de Dios, en algún momento esa persona va a pagar por lo que ha hecho. If we trust in God's justice, sooner or later, He will pay for what He did. Descansa tranquilo en la justicia de Dios. Trust comfortably or rest comfortably in the God's justice. No es fácil, It's not easy. pero si yo quiero presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, But if I want to present my body as a living acuérdese, hermano, sacrifice, cuando alguien lo ofenda, when someone offends you, cuando lo haga, le dañe, le cause dolor, when someone causes you pain, voy a dejar esto a la justicia de Dios. I will leave this in God's Porque justice. quiero presentar mi cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios. Because I want to present my body as a living sacrifice before God. Hermanos, no hay nadie que no haya sido tan maltratado como nuestro Señor Jesús. There's no one who has been mistreated as badly as Jesus. Y aún así se dedicó a hacer lo bueno por los pecadores que no merecíamos. And even like that, He did good with sinners, even though we didn't deserve it. ¿Cómo reaccionó él al rechazo y al maltrato? How did He react when He was rejected and mistreated? Allí, hermanos, en la palabra en Primera de Pedro nos dice, In 1 Peter, it tells us, miren a Jesús sin pecado. look at Jesus without a sin. Cuando él, cual nos hizo pecado, When He became sin, ni hubo engaño en su boca, there was no lying in his mouth. no respondía cuando lo insultaban, He didn't answer when He was insulted. no amenazaba con vengarse cuando sufría, He didn't threaten with vengeance when He was suffering. dejaba su causa en las manos de Dios, He left His cause in God's hands, que siempre juzga con justicia. which always judges with justice. Hermanos, entonces aquí nos está hablando amar a nuestros hermanos y hablar a nuestros enemigos. He's talking about loving our brothers and loving our enemies. El amor es el cumplimiento de la ley, amén. Love is the fulfillment of the law. Ama a Dios Love God, y ama a tu prójimo love your neighbor como a ti mismo. as you love yourself. ¿Se pueden poner de pie, hermanos? Can you please stand to your Y feet? si nuestros músicos pueden pasar. Your musicians can come forward. Hermanos, entonces en el resumen teológico y pastoral de Romanos 12 So in Romans 12, nos lleva ya, como les dije al principio, a la práctica de la teología. it takes us to the practical theology. Llama nuestra vida a consagrarla a Dios. It talks about consecrating our lives to God. Nos llama a vivir en humildad y a no tener un más alto concepto de It nosotros. talks us to live in humility and not to think too highly of ourselves. A reconocer los dones de los demás y ponerlos al servicio de la iglesia. To appreciate the gifts that others have and put them to service for the church. A practicar un amor sincero dentro y fuera de la comunidad cristiana. To practice true love within the church and outside of the church. Hermanos, ¿qué les parece si vencemos el mal con el bien? What do you think if we defeat evil with good? Si deseas hacer el bien, If you desire or wish to do good, logramos un poco que el mal se siga propagando. we stop evil from going forward. Nuestra bondad Our generosity se convierte como en algo que bloquea esa maldad. becomes something that blocks that evil. Hermanos, el mal es vencido Evil is defeated cuando la persona agraviada when the grieved person decide apagar el fuego de la maldad decides to turn off the fire, haciéndole bien doing good al que le ha hecho mal. to the one who has grieved. Respondamos al mal con bien, Let us answer evil with good, reflejando el carácter de Cristo en nosotros. reflecting God's character in us. Hermanos, todo esto que Pablo nos está enseñando All these things that Paul is teaching us, es nuestros deberes cristianos. it's our duties as Christians. Amén. Y hoy quiero invitarlos a este altar, hermanos. And I want to invite you to come to this altar. Solo podemos lograrlo a través de esa comunión y esa conexión con el Espíritu Santo. We can only give it with a relationship. No va a and the ser en connection to nuestro the Holy cuerpo y en Spirit. nuestras propias fuerzas. It's not within our body or within our strength. ¿Por qué no venimos a este altar y nos presentamos como ese sacrificio vivo delante de Why Él? don't we come forward and present ourselves as that living sacrifice?